Bueno, pues qué silencio. Yo, nada, José Antonio, creo que... Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca del Molar. La verdad es que es un día importante para nosotros, para la biblioteca, porque llevábamos ya muchísimo tiempo sin poder hacer presentaciones por todo lo que, bueno, por lo que todos sabemos, ¿no? Por el tema de la pandemia. Así que la verdad es que es un orgullo y la verdad es que es un momento emocionante para nosotros, para el Molar, para la biblioteca, para el ayuntamiento de poder volver a recuperar otra vez las presentaciones de libros. Así que muchas gracias y bueno, pues a partir de ahora comenzaremos otra vez con fuerza a las presentaciones, los cuentacuentos y todas las actividades que podamos hacer en la biblioteca, siempre evidentemente pues manteniendo los protocolos, la mascarilla, la distancia adecuada y bueno, pues adaptándonos un poco a esta nueva situación, pero evidentemente la cultura hay que seguir apostando por ella y trabajando con ella. Y bueno, pues muchas gracias Nico, muchas gracias al Último Bus por todas las actividades que hacéis en nuestro pueblo, en el Molar. Yo la verdad es que no sé este chico de dónde saca el tiempo, porque cada 2 por 3 están haciendo actividades para el pueblo y te lo agradecemos yo como molareño y también, bueno, pues de parte de todos, que muchas gracias por toda la promoción que hacen de la música, de la literatura, de cualquier faceta artística, siempre está ahí el Último Bus. Y bueno, también quería dar las gracias a nuestra bibliotecaria, Cristina, que lleva desde bien prontito, desde la mañana aquí, todo el día preparándolo todo y evidentemente a las chicas que siempre la acompañan, a Gema y a Yolanda, que también trabajan junto a ella. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, pues simplemente no quiero extenderme más porque los protagonistas son ellos. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Patricia, por venir al Molar y por, bueno, pues somos un pueblo pequeño, pero bueno, que siempre nos congratula, ¿no? que venga gente de fuera y que se acuerde de nosotros para hacer las presentaciones. Y con esto, pues nada, gracias y te paso la palabra, Nico. Pues nada, un poco lo más importante yo creo que le ha dicho José Antonio, ¿no? Bueno, solo ya que estamos, pues un poco, yo creo que decir un poco, somos una asociación, el Último Bus, que pues nos dedicamos a hacer actividades relacionadas con el mundo audiovisual y del entretenimiento. Entonces, bueno, pues cuando vemos algo interesante y tal, pues intentamos pues hacerlo, ¿no? Empezamos hace unos años ya a promocionar algunos libros de algunos autores que eran, bueno, de alguna forma afines a nosotros por personas que conocíamos, o en nuestra asociación hay algunos editores también. Y bueno, pues empezamos por sus libros, pero hemos... Disculpad, Joder. Estás a todo, no puedes estar a todo. El caso es que estaba preparado, pero como se ha ido la luz, no, pues no hay problema. Es lo que tiene, se desconfigura todo. Bueno, empiezo brevemente con lo que he dicho. Pues habíamos quedado que José Antonio había presentado brevemente el ayuntamiento y estábamos presentando el Último Bus, que es la asociación que hemos organizado en colaboración con la biblioteca y el ayuntamiento, pues esta sesión. Y hacemos actividades relacionadas con el mundo audiovisual. Empezamos con unos autores, bueno, tenemos en la asociación algunos editores y entonces empezamos a promocionar sus libros, algunos autores que trabajan con ellos. Y siempre que hemos visto algún autor que nos ha parecido interesante, pues lo hablamos con ellos e intentamos pues apoyarlos en lo que podemos. Y siempre pues el ayuntamiento también nos echa una mano para ello. Yo conocí a... No sé cómo quieres que te llames, si Frabelia o Patricia. O Patricia. Yo conocí a Patricia, bueno, hace muchos años, pero ya ni nos acordábamos del uno del otro. Y entonces, por una persona de aquí en Molar, una vecina que es familia suya, pues me dijo, pues mira qué libros más interesantes ha hecho mi sobrina y tal. Y la verdad es que lo vi y me llamó la atención ya el diseño y
y vi que era un género fantástico tal, y ya me picó la curiosidad y nada, a raíz de eso hablé con ella y le propusimos la sesión y se sumó Jorge Daza, que es otro de los autores de la editorial LXL, y bueno, pues por eso estamos hoy aquí. Y bueno, vamos a intentar que nos expliquen un poco de qué tratan los libros, que vosotros lo conozcáis, los que no lo conocéis, y que lo conozcan más gente, ¿no? Y luego, pues, si alguien quiere algún libro, pues se lo pueden firmar y tal. Yo alguno cogeré también, para que me firméis. Vamos a ir unos cuantos para quien quiera. Así que nada, bueno, yo tengo aquí alguna pregunta también, no sé si, si queréis empezamos por cualquiera de los dos. Bueno, si quieres empezamos por Jorge. Tus libros son, ¿desde cuándo llevas tú haciendo, cuándo empezaste y cómo empezaste a escribir y cómo fue? A escribir desde los 13 años. Llevo bastante tiempo escribiendo, pero como hobby. No había planteado que era escribir profesionalmente, aunque realmente no es profesional, sigue siendo amateur, pero realmente por aburrimiento. Me dedico un poco a la comedia, un poco también a la fantasía, compartiéndolo en el colegio con mis amigos, con mis compañeros, parece que les gustaba y tal, y eso me animaba un poquito más. Y poco a poco pues fui cultivando un poco el tema de la escritura. Y luego ya más en serio, ya empecé años más tarde, ya con 20 años más o menos, tras la muerte de mi abuelo, que ya escribí una novela más personal, más dramática, para plasmar lo que era mi tristeza con respecto al tema. Y ya ahí cogí más el planteamiento de hacerlo más en serio. Y en serio me refiero a escribir no cosas serias, que realmente eso fue un momento puntual de mi vida, pero coger el hábito de escritura y escribir pues lo que sea novela, escribir la forma de una historia, los personajes, trabajarlo bastante más. ¿Y ahí es cuando surge una de estas dos o fue antes o después? Bastante más tarde. O sea, más o menos la novela que hago referencia, que empezó todo esto, fue por el 2003, 2004 más o menos. Y esta de Sin Whisperers la escribí en 2008, aunque la publiqué bastante tiempo después. Y la Ibero la escribí más tarde todavía. ¿Ibero era más tarde? Sí, la Ibero más tarde, pero fue la primera en publicarse. Ah, pues... Es curioso. Fue la que presenté a un concurso, la editorial le gustó. Y por los personajes, la historia en sí, el enfoque. Y bueno, y al final pues la publiqué y empecé con esa. Luego la siguiente se la ofrecí a la editorial, también le gustó y también la publicaron. Y bueno, y tú también te voy a preguntar un poco cómo fue... ¿Cuándo comencé? Sí. Bueno, lo mío no fue como lo suyo. Yo siempre he escrito o he dibujado, es una manera que tengo yo pues de entretenerme y también de evadirme de los problemas, pero... Sí, porque he visto que también, yo cotilleo mucho, también eres diseñadora, ¿no? Sí, soy diseñadora gráfica, ilustradora y también escribo. Y escritora. Bueno, escribo. Entonces, sí que es verdad que yo no empecé a escribir novelas ni relatos, sino que escribía pequeños fragmentos que realmente nadie sabía que yo escribía. Lo escribía para mí y ya está. Y la primera novela que escribí realmente es la primera que publiqué. O sea, que ahí tuve, la verdad, que bastante suerte. Sí que es verdad que tardé años, porque en principio no iba a ser una novela, iba a ser un relato. Pero finalmente la primera novela como tal que hice fue Insomnia. Insomnia, que fue la primera de la trilogía, ¿no? Exacto. Y bueno, ¿en qué momento, no sé, decidiste empezar con Sin Whisperers, por ejemplo? Pues eso, de nuevo por aburrimiento. Estaba trabajando en el Banco Popular de informático y la verdad es que nos pasaban cosas muy curiosas, bastante cómicas, y digo, bueno, pues puedo hacer una historia de ello, unas bromas, puedo hacer una historia un poco en torno a la informática, teniendo un protagonista, un técnico de informática. Y bueno, luego también empecé a leer el Apocalipsis bíblico, o sea, extraña lectura, pero me interesaba un poco el tema, a ver cómo lo pintaban. Al final junté una cosa con la otra y me salió una historia bastante curiosa, porque claro, las fuentes de inspiraciones eran pues, lo que me pasaba y luego una parte de la Biblia, bastante aterradora. Y al final el resultado es una comedia de fantasía juvenil bastante curiosa, que a la gente le ha gustado, me dice que le ha gustado bastante.
Y tú, Patricia, en qué momento y por qué decidiste hacer esta temática, esta trilogía, Insomnia? Bueno, en cuanto a la temática, todo lo que es relacionado con ciencia ficción, vida en otros planetas, eso es un tema que me encanta, me apasiona, o sea, que siempre me ha llamado la atención. Y realmente es lo que te comento, yo como no escribía novela como tal, yo empecé a escribir un relato, simplemente relacionado con el tema de ciencia ficción, pero este relato fue evolucionando poco a poco, la trama me pedía escribir más y más y pasó de ser un relato a ser una novela. La novela también se me empezó a quedar pequeña y al final decidí hacer una trilogía. O sea, que fue una cosa como una evolución un poco que no fui buscando. Bueno, que las cosas se fueron encadenando Sí, así. fue encadenándose así y al final terminó de esa manera. Y el título, ahora, bueno, os pregunto a los dos, el título, ¿por qué cogiste ese título? Bueno, realmente era Susurrador del Pecado, que es la profesión que aparece, bueno, la profesión así, más bien, pues, como es espiritual, mezcla un poco el tema del mundo de los espíritus, la otra vida, desde el punto de vista bíblico, del cristianismo, pues se me ocurrió que trabajar para Dios o para el diablo en este caso, incitando a la gente a cometer algún pecado o alguna virtud a base de susurrarle, de darle pequeñas ideas que ellos lo oyen, o sea, las personas lo oyen, pero creen que es una idea propia. Entonces ahí se me ocurrió. Por leer en inglés, la verdad es que se me ocurrió porque gustaba más el sonido que en castellano. La verdad es que Susurradores del Pecado sale un poco en castellano, un poco mal, y en inglés queda mejor, pero bueno, eso era mejor que el título original que le dieron al principio, que era IT Pecado Capital, porque era de informática y de pecados capitales, un poco más. Pero bueno. Muy bien. ¿Y tú, Patricia? Bueno, yo lo mío, como es una trilogía, te puedo hablar si quieres del nombre de la trilogía entera, que es Círculos de Hora. Hora es una palabra que mucha gente no conoce, es una palabra maorí que significa vida. Y esta palabra es muy importante a lo largo de toda la trilogía. Entonces, el nombre Círculos de Hora englobaba muy bien todo lo que tenía que ver con esta palabra que va a ser tan importante a lo largo de los tres libros. Y luego tenemos ya el nombre de cada una de las partes, que son Insomnia, Ferox e Ignis, y tienen un poco que ver con lo que va pasando en cada una de las novelas. Está bastante bien fragmentado tanto como por escenarios como por situación o por trama. Insomnia hace alusión al problema que tiene la protagonista, que en este caso es Lu, tiene insomnio, y es un problema que no es importante en sí como lo que es el insomnio, sino cuál es la razón por la que lo tiene y las situaciones que le hace vivir esta digamos, enfermedad, ¿no? Porque no puede dormir por las noches, entonces sufre momentos en los que no sabe muy bien si lo que está pasando es real o no es real. Y por ahí pues yo creía que enfocaba muy bien todo lo que es el libro. Luego está Ferox, que hace referencia un poco a lo que pasa en el segundo libro. Es un libro en que hay mucha más acción y la protagonista pues se va a enfrentar ya a sus temores, ¿no? A la verdad que ha descubierto en el primer libro. Y Ignis, que es fuego en latín, pues ya es la batalla final, ¿no? Se entiende que es como la explosión. Digamos que ¿no? la trilogía como que va increciendo, ¿no? Sí, va increciendo. De hecho, el primer libro es como un poco una introducción, un poco más para ver un poquito a los personajes, cuáles son sus inquietudes, por qué actúan como actúan. Y una vez ya te lees el primero, ya todo lo demás va de corrido. Bueno, pues no sé, ¿alguna cosa que queráis comentar en sí de la novela, de Sin Whisperer, de la trilogía? ¿Alguna cosa que queráis comentar en sí vosotros que os apetezca comentar? Bueno, en cuanto a Sin Whisperers, aunque la concebí un poco así como estilo de humor, llega un punto, por ejemplo, en que ya no se convierte en humor. Ya ves que hay bastante más trasfondo, bastante más serio, que tiene una doble lectura, por decir una forma. O sea, ves desde un punto de vista, parece muy humorístico, pero luego si te paras a pensar, tiene un mensaje atrás que puede a lo mejor no gustar tanto. O sea, la forma en que pongo el mundo detrás de la muerte, aunque esté basado justamente en la Biblia, en el Apocalipsis, en cómo lo pinta el cristianismo, le doy una vuelta más, le doy otro sentido, un sentido de reciclaje del alma, en que a lo mejor ya no gusta tanto el volver a nacer y el olvidar todo lo que fuiste una vez. O sea, el tema de que puedas renacer y dices, bueno, vale, pues está muy bien, pero que olvides quién has sido, lo convierte en algo bastante, a mi punto de vista, bastante triste. Y eso es algo que subyace
pero bueno, que te digo, tiene doble lectura y mucha gente la verdad es que lo ignora, pero si luego le prestas atención, si sabes de qué va el tema, a lo mejor puedes leerlo de otra forma. Yo, bueno, has empezado a decir antes, no, yo me baso en mis experiencias vitales, trabajaba en banca, el pecado, susurradores del pecado, digo, hostia, pues a mí me parece que... Una mezcla extraña, que ¿no? hay yo me he ido por un lado ahí, ¿no? Como he asociado el mal ahí con la banca un poco. Bueno, no tiene nada que ver, ¿no? No, bueno, son, aunque empecé al principio como invertir un poco las historias que me pasaban, de hecho alguna anécdota que cuento en el libro me ha pasado de verdad, entonces parece que va por un sentido, pero luego va hacia otro, va derivando. Porque la historia únicamente lo va pidiendo, lo que es el mundo que voy creando, al final va pidiendo los personajes, al final cobran vida. Luego cada y se uno a lo me mejor escapan. le puede dar un sentido personal, Sí, ¿no? puede darle un sentido personal, pero ya ahí depende del punto de vista de cada uno. Muy bien. ¿Y tú, Patricia, que alguna cosa que quieras en particular que te apetezca comentar sobre los libros? Pues sobre los libros en general o sobre la Sí, o trama. lo que te apetezca, o uno, no lo sé. Pues mira, sobre todo el primer libro yo creo que es muy interesante ver un poco cómo es la evolución de los personajes, porque es un libro que tiene, mucha gente por ahí dice que tiene muchos personajes y que a veces puede resultar un poco lioso, pero que es muy importante, ¿no? Centrarse un poco en cada uno de ellos, en cómo cada uno sigue su camino y tiene unas convicciones detrás y una forma de actuar muy concreta y por razones muy concretas. Hay un personaje, por ejemplo, Aitor, que siempre hablo de él porque es un personaje que en el libro iba a ser secundario, incluso iba a pasar de largo, iba a ser una excusa para hablar de una desaparición. Y es un personaje que pasó de ser así a ser casi principal precisamente por esto, porque el propio personaje me pedía hablar más de él y de hecho aparece en el primer libro al principio, es una desaparición, la de un niño de 12 años, que es este niño, es Aitor. ¿Es tu personaje preferido? Pues podría decirse que sí. Este y Iva también, es otra niña, pero este yo creo que es el que más me gusta por eso, porque el propio personaje, ¿no?, me pidió que hablase más de él, que no le dejara ahí como el niño del que desaparecen los padres y con esta excusa nos metemos en la trama, sino que vamos a seguir un poco más cómo crece, cómo evoluciona y cómo su vida está condicionada totalmente por este suceso que le ocurre cuando es tan solo un niño. Creo que es bastante interesante. Y bueno, hemos hablado de un personaje. ¿Tú, algún personaje principal de tu...? Bueno, Sin Whisper ¿Tiene algún nombre en concreto? O... Sí, Sin Whisper, curiosamente, que a mí me gusta es el diablo. El diablo. Es curioso, la forma en que lo pinto, bastante divertido, pero también tiene ese trasfondo. Tiene su punto de melancolía, de tristeza. Hay un momento en que notas que cambia el personaje, que tiene un gran peso encima. Y bueno, la verdad es que siempre me ha gustado. Es un personaje que ayuda al protagonista. El protagonista, la verdad es que no me suelen gustar tanto, la verdad, como otros personajes secundarios. Y luego en la película de Ibero, el que más me gusta es el espíritu que ayuda también al personaje, Elvar. Un espíritu de lobo bastante guerrero, que también tiene un pasado que le marca, que todo el mundo parece que le teme, que le odia, y el único que confía en él es el propio protagonista. Y la verdad es que esos puntos de vista, eso como que tiene un sentido de personaje, pero luego ves que tiene más de fondo, siempre me ha gustado. Entonces son los personajes que más me llaman la atención, con los que más he disfrutado escribiendo, más que las propias historias del propio protagonista. Luego también los demás cogen su protagonismo, a veces, como me pasa igual que a ella, que hay un personaje que va a ser secundario en un principio y acapara toda la atención casi y se lleva todo un capítulo o te interviene en la historia mucho más de lo que estaba previsto y te cambia todos los esquemas. A mí me ha pasado alguno que otro. En la última novela que escribí de ciencia ficción, por ejemplo, me pasó con un grupo de personajes y en esto sé igual. Pensaba que en Ibero el espíritu que ayudaba, Elvar, iba a coger un papel más secundario, cogió más protagonismo, y en Sin Whisper Lucifer iba a pensar que iba a ser un poco introductorio, que luego lo iba a olvidar, pero luego aparece de vez en cuando por ahí y da alguna puntilla y al final me gustó bastante más. Bien, y tú has dicho algún personaje que es un Aitor, no sé si te apetece hablar de algún personaje más. Sí, bueno, está Aitor, que sería un coprotagonista, digamos, y luego tenemos a Lu y a Jon, que son, Lu sería la protagonista de los 3 libros y luego Jon, que es otro coprotagonista.
Entonces, bueno, es verdad que lo que dice el de los protagonistas, a mí también me pasa que yo no sé si es porque al final estamos tan centrados en él, ¿no? Que terminas como cogiendo un poco de tirria al protagonista. A mí me pasó con la trilogía, en el primer libro, hubo un momento que ya casi como que era la que menos me gustaba, ¿no? Luego ya fue cambiando la cosa. Y bueno, Lu es una chica que se acaba de mudar y simplemente lo que busca es pues empezar su vida en la ciudad y nada más, tampoco busca nada súper importante ni nada muy complicado. Y cuando se muda, pues conoce a un nuevo vecino que es John. John es otro personaje que es bastante intrigante, no se sabe muy bien si es un personaje bueno o malo, si es antagonista o no. Y durante toda la primera novela vamos a estar descubriendo pues hacia dónde van sus intenciones, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Y estos serían un poco los 3 personajes principales. Pero luego hay bastantes más que van interviniendo en la trama. Bien, y eso nos has hablado un poco del primer libro. ¿En la segunda y el tercero alguna cosa más que puedas avanzar así brevemente, sin quitar? Claro, el problema de las trilogías es eso, que luego... Sí, os puedo hablar un poco si queréis del segundo y el tercero. Como os dije, están muy estructurados en cuanto sobre todo a escenarios, ¿vale? Entonces, os voy a hacer un poco de spoiler, pero bueno, no pasa nada. El primero transcurre todo en la Tierra. Es una trilogía de ciencia ficción y de vida en otros planetas. El segundo transcurre en otro planeta, en un exoplaneta del sistema solar. Y el tercero vuelve otra vez a la Tierra, pero es una Tierra totalmente diferente. Entonces, en el primero, pues Lu va a ir descubriendo que esto existe, que existen otros mundos, otros planetas, otro tipo de seres vivos. En el segundo se va a enfrentar a toda esta realidad que ella descubre. He de decir que el segundo es el que más me gustó escribir porque tuve que crear un planeta entero con su fauna, con su flora, con civilizaciones, con tribus, con todo. Y todo lo que es la investigación previa me encantó hacerla. Y este segundo libro, ya te digo, que es un poquito pues descubrir este planeta y cómo se enfrenta, ¿no?, ella a todos sus miedos para salir de allí o intentarlo. Y luego el tercero pues ya es cuando regresa o cree que ha regresado y lo que se encuentra, pues ahí no puedo contar, pero no es lo que ella esperaba. Claro. No os he hecho mucho spoiler aunque lo parezca, porque tiene muchísimas cosas. A mí sí que me gustaría haceros una pregunta también. Estamos en una biblioteca. Entiendo que habéis leído muchísimo, que os encanta leer. Actualmente, ¿cuáles son vuestros referentes o qué escritores os gustan o qué libros os llevaríais de la biblioteca ahora mismo? Pues yo me iría a la ciencia ficción. Siempre me ha gustado, me ha llamado más la atención. Hace mucho tiempo leí Orson Scott Card, el juego de Ender. Me encantó. Luego ya las siguientes, no tanto, la verdad, intenté leerlo y no me gustó tanto. Me sorprendió muchísimo el giro que le da. Y es que ya me enganchó más a intentar emularlo, una historia también más o menos que puede ser por el estilo. El coger una historia, ir por un camino y darle un giro, que es el giro argumental. En ese aspecto yo, por ejemplo, no me lo esperaba, aunque en esa novela en concreto, aunque luego la película se puede ver porque la hicieron bastante tiempo después, yo fui a verla con bastante ilusión, sí, la verdad. Y es alguien que para mí es un referente, más que otros más conocidos. Para mí, más que Isaac Asimov. La verdad es que he leído el relato de Isaac Asimov y no me agrada tanto, la verdad. Siempre he ido más a Orson Scott. Sí, yo también soy lectora de ciencia ficción. De hecho, me pasa como aquí con Asimov, que es como un quiero y no puedo, ¿no? Siempre me compro los libros y luego al final me cuestan. Pero al contrario que lo que pueda parecer, aunque sí que me encanta la ciencia ficción, soy muy fan de Stephen King, que es ciencia ficción, pero realmente es terror más que otra cosa. Y es del autor que más leo es de Stephen King, tanto relatos cortos como las novelas largas. Y luego sí, ciencia ficción. Por ejemplo, la novela Pórtico fue una novela que me encantó. Cuando la leí, esa novela me dejó bastante marcada en cuanto a todo lo que es luego ponerme a escribir temas relacionados con ciencia ficción. Además hay muchísimo boom, ¿no? Ahora sobre todo a nivel de ciencia ficción orientada al público juvenil, ¿no? Ha salido ahora de Dune, la verdad. La Fundación, la serie va a salir también. Y bueno, todo lo que es superhéroes y todo esto pues, ya lleva tiempo que está bastante de moda. Pero sí, ahora la ciencia ficción como más adulta, ¿no? Se está como poniendo más de moda, no solo tanto la juvenil. Sí. Que yo creo que también está bien. Es decir, los que leían a lo mejor antes, que ahora ya están en
40, 50 Sí, años, como sí. que Sí, antes como que la ciencia ficción para adultos se había quedado un poco más y ahora es como que Sí. están apostando un poquito más en Salió el un cine boom por con los ella. Juegos del Hambre también, que lo leí que estaba bastante bien. Sí, pero ella era un poco más juvenil, ¿no? Más juvenil, Ah. se Claro. fue un poco por ahí, lo Yo de creo Correr del que también Laberinto. tiene que ver un poco, ¿no? Que personas como yo o incluso algo más mayores, pues hemos crecido me con mires, mucha ciencia ficción, ¿no? Sí. estamos igual. Yo, sí, tú eres un poco más mayor que yo. Poco. No te he llamado viejo, ¿eh? Es broma. No, sí, estoy. Entonces, bueno, yo por ejemplo crecí con Star Wars, con Ah. tal, con cual, ¿no? Con Star Trek, con... Los Entonces yo 80. creo que nosotros, mucha gente de 40, 50 años, pues la ciencia ficción pues nos gusta mucho. Sí. Quizá nuestros padres eso no lo han, en su juventud no lo vivieron, esa cultura no la han tenido y entonces aquí en España pues esa industria no estaba, simplemente no estaba y ahora poco a poco, ¿no? Quizá está un poco Sí, emergiendo, estaba, pero a ¿no? lo mejor como residual, ¿no? Y ahora Sí, está lo que como nos llegaba más... de otros países con cuentagotas, tal, y ahora ya, bueno, pues parece ser que pues poquito a poco, pues no sé si es bueno o es malo, Yo creo pero que sí. la industria Es estadounidense bueno. nos ha bombardeado mucho y yo creo que es bueno, ¿no? Porque Sí. a nosotros nos gusta, por lo menos. Yo estoy agradecidísima. José Antonio, yo Me creo que, encanta. aparte de un gran lector, yo creo que también le Sí, gusta... leo menos ciencia ficción, me gusta más el ensayo o la novela histórica, pero un poco lo que ha comentado Nico, es decir, pues nuestra generación es la generación de los 80, de Star Wars, sobre todo. Y luego ya posteriormente han venido, como que se ha extendido todo más, ¿no? Como que hay más producción, ha llegado a más gente y cada vez hay más público. Sí. Pero sí, anteriormente el público a lo mejor de la ciencia ficción era más reducido, pero ahora ahí es todo, vamos, merchandising de ciencia ficción, películas, libros, está muy extendido. Bueno, pues, ¿y qué estáis leyendo actualmente? ¿Estáis leyendo algún libro actualmente? Pues mira, me acabo de terminar uno que no es de ciencia ficción. Es una revisión de La Bella y la Bestia, o sea, nada que ver con lo que estamos hablando, que se llama Una maldición oscura y solitaria. No lo leí con mucho pensando que me fuera a gustar mucho, pero la verdad que es una revisión bastante interesante. Este me lo acabo de leer y ahora me estoy leyendo, y este sí que es de ciencia ficción, Largo viaje a un pequeño planeta iracundo. Y es un libro de ficción, bueno, van en una nave, hay diferentes tipos de especies extraterrestres. Está muy bien porque me recuerda un poco también al tema de Star Wars, ¿no? Con todo lo que es la cantina, ¿no? Con todos los alienígenas y tal. No. Es bastante interesante. Está bastante bien. Voy por la mitad, así que ya veremos Bueno. a ver qué tal. Qué bares más chulos, podernos encontrar un día un ¿Verdad? bar así, como en Star Wars, todos los personajes que hay. Pues esto es un poco así, pero una nave entera, o sea que imagínate. Está ¿Tú, muy bien. Jorge, algún libro así que estés leyendo ahora o...? Bueno, he terminado que era Los Miserables. Que la verdad es que le Mm. tenía bastante ganas. Clásico. Sí. Un clásico, la verdad es que los clásicos es una fuente de inspiración. La Divina Comedia, por ejemplo, me sirve también de inspiración para The Sin Whispers, por los círculos del infierno y todo esto. Y luego Los Miserables, la profundidad de los personajes. También cómo puede cambiar un personaje en sí, sobre todo en Jean Valjean, el protagonista. Y también es algo que me impactó. Al principio no le cogí mucho tranquillo, porque la verdad es que hacía una mezcla un poco extraña entre los tiempos, pero luego me entusiasmó bastante. Y luego también Sherlock Holmes, los relatos. No, algún que otro relato de Sherlock Holmes y todo esto siempre me ha gustado, la verdad. Me parece que está un poco sobrevalorado con respecto a todas las novelas que ha habido por estilo. Sigo prefiriendo más los relatos, más que las películas y lo que hay en torno al personaje y las series. Pero está bien, la verdad, me gusta bastante. De ciencia ficción prometo que tengo un poco aparcado. Acabé un poco, no saturado, pero prefiero darle un poco de espacio porque el último que escribí, que intento moverlo a ver si consigo publicar en algún sitio, justamente de ciencia ficción. Pero yo lo mío no me gusta tanto como otros mundos, como por ejemplo puede ser ¿cómo se llama esto? ¿Cómo va a ser en el futuro la propia humanidad? Sin intervención ajena, el propio futuro de la propia humanidad. Más futurista, ¿no? Más futurista en torno a la Tierra, al ser humano, sin poner a otras razas de por medio. Un futuro a lo mejor más cercano, o un poco más lejano. Ahora mismo estoy con unos relatos en Masticadores, que es un blog
de un boxeador, pero justamente de ciencia ficción, un boxeador en un futuro un poco más lejano, que tienen biotecnología y luchan pues con brazos biónicos o así. Me meto un poco en el mundillo. Pero el último que más me leí ha sido eso, Los Miserables y un poco relatos de Sherlock Holmes. Tú ya nos has dicho que hiciste un poquito de labor de investigación con el tema de la bíblica, tal. Sí. ¿Tú, Patricia, has hecho algo de investigación o simplemente ha sido tu imaginación la que ha creado este mundillo? No, he tenido que hacer bastante investigación, pero vamos, yo encantada, porque toda la investigación que he tenido que hacer al final ha sido relacionada con temática de ciencia ficción o, por ejemplo, para crear lo que son los escenarios del segundo libro, pues también he revisado mucho lo que es tema de en la Tierra, ¿no? Pues especies extrañas que habitan en la Tierra, que son reales, pues para luego pues, coger un poco sus características y buscar un símil. Exacto, peces abisales, ¿no? Pues la bioluminiscencia, cosas así. He investigado un poco todo esto para no inventarme de la nada un animal, por ejemplo, sino que a pesar de que sea un animal súper extraño y que nunca hayamos visto, tenga una base real. Exacto. Que no sea todo ficticio, ¿no? Que tenga algo de real, ¿no? Sí, porque yo creo que la ciencia ficción al final que funciona realmente no es la que te inventas y sacas de la nada, porque sí, tiene que tener una base realista dentro de la ficción. Pues si vemos cualquier superproducción ahí, ¿no? Pues todo tiene su base, está cogido un poco de eso, ¿no? De la realidad, pero llevada a la ficción. Exacto, y tiene que tener todo como una relación, una correlación entre, pues si es una selva, pues tendrá que haber animales que puedan habitar en ella, dependiendo de... Pues, del... Aliens. Eso me suena a Aliens. Sí, bueno, pues mira, iba a decir, también he visto muchas películas, la de Aliens, por supuesto, todas ellas las he visto, y todas las películas que iban saliendo mientras escribía los libros me las he ido viendo, todas relacionadas con ciencia ficción, con fantasía. Bueno, es que además me encanta, o sea que eso para mí no es un trabajo. Es un placer, ¿no? Es un placer. Bueno, ¿y qué más cosas podíamos ver? Bueno, ¿tenéis alguna cosa ya habéis dicho, algún proyecto que tenéis por ahí ya en activo, ¿no? Aparte de estos libros. Somos autores pequeños y la verdad es que nos cuesta todavía movernos un poco por ahí, pero yo por lo menos sigo presentando alguna novela que he escrito en alguna editorial, si a lo mejor le interesa, concursos, que es lo que más sale, que justamente por lo menos esta de Ibero, que fue con la que abrí el melón, de una forma, la presenté a concurso, que no tenía mucha esperanza, la verdad, digo, bueno, ya que está terminado en caja, pues la mando, a ver qué tal. Y para decirme que no hay ningún problema. Ya había intentado con muchas editoriales, todos decían lo mismo, que no iban a apostar por un autor que nadie conocía, y a ellos les gustó, y más que el autor, que no me conocen de nadie, dice, oye, que la novela está muy bien, que me ha gustado el personaje, me ha gustado la historia, un enfoque diferente, digo, pues oye, adelante, vamos. Ese es uno de los problemas que hay en día con las editoriales, ¿no? Que solo se basan un poco en que tienen que ganar dinero y solo apuestan por apuestas seguras, ¿no? Y muchas veces es un error porque se está viendo hoy en día que con la autoedición, con Amazon, con muchas cosas así, ¿no? Hay muchos autores nuevos que está conociendo la gente y que esos mismos autores están siendo capaces en muchos casos de salir adelante e incluso pues tener buenas cifras y vivir de ello un poco relativamente, ¿no? Entonces yo creo que a veces se equivocan un poco, ¿no? Porque hay muchos lectores que no están cogiendo siempre el de este escritor tan famoso, ¿no? Hay un nicho de mercado para gente que quiere ver cosas nuevas y desconocidas y que muchas veces tienen mucha calidad también, ¿no? Sí, muchas veces ya estamos hartos a lo mejor siempre de los mismos autores. A mí me pasa a veces, ¿no? Y busco libros de autores que no conozco, pues para ver un tipo de escritura distinto, algo diferente, ¿no? Porque al final sí que es verdad que cada escritor tiene su forma de escribir, ¿no? Para variar un poquito el tipo de lectura, pues yo creo que también está bien pues, mirar autores nuevos y darnos una oportunidad. Claro que sí. Y que, bueno, tú no has dicho si tenías alguna cosa ahí. Yo siempre estoy con cosas, siempre tengo proyectos en marcha. Ahora estoy escribiendo 2 novelas, las estoy escribiendo a la vez prácticamente, porque bueno, fueron 2 ideas que se me ocurrieron a la par y yo soy de, si se me ocurre la idea y necesito escribirla, la tengo que escribir. Entonces iba a dejarlo solo en anotaciones, pero al final me puse con las 2 como un poco loco, la verdad, porque además son 2 totalmente diferentes. Una es un poco más relacionada, como lo que comentas tú, Jorge, relacionada un poco con más tema futurista, ciencia ficción, y otra es también relacionada con tema de vida en otros planetas. Que
son ciencia ficción ambas, pero no tienen nada que ver. Y con ellas estoy, las llevo ambas por la mitad y ahí voy despacito, pero sin pausa. Bueno, pues cuando leamos estos libros ya sabemos que hay que estar atentos para después lo que nos ofrezcan estos dos escritores, autores. ¿Qué más? No quiero aburrir porque es que aquí solo hablamos nosotros. Aquí tengo más preguntas y no sé, hay alguna cosa a lo mejor que sí que podríamos preguntar porque puede ser interesante. Bueno, yo creo que lo más a lo mejor... bueno, sí, hay una cosa que a lo mejor para nuevos autores como vosotros o más nuevos que vosotros podría estar bien. ¿Qué consejo le podríais dar a un autor que esté empezando o que sean sus primeros pasos o que quiera publicar una novela? No sé, podéis empezar cualquiera de los dos, lo que queráis. Pues si ya ha escrito el libro y quiere publicar, que se arme de paciencia, porque es lo más complicado. Lo primero siempre que guarden el libro, que lo registren. Eso es muy importante porque hay mucha gente que todavía no lo hace, que lo registren y luego que lo muevan. Hay que moverlo y no, ya lo tienes. Y hay que armarse de paciencia y luego si no siempre se puede autopublicar, por lo tanto. Sí que es verdad lo que comentaba el del tema de los concursos, está muy bien porque es una manera de que las editoriales por lo menos se lo lean, porque la mayoría de las veces las editoriales grandes, tu manuscrito, si no viene de alguien que se lo manda o de un nombre conocido, no se lo van a leer. Por lo tanto, nunca vas a saber si les gustó o no, porque directamente no se lo han leído. Entonces, los concursos son una buena forma de al menos que le den una oportunidad, que se lo lean. Es una buena manera de intentar ahí entrar. ¿Alguna cosa tú dirías, añadirías? Yo sí, habrá de tener paciencia porque esto de meterse en este sector es bastante complicado. Siempre hay que tener bastante paciencia y siempre en movimiento, siempre tratando de buscar nuevas vías, concursos, presentar editoriales, algunas más pequeñas. Hay que tener mucho cuidado porque algunas, en vez de hacer negocio con la novela, quieren hacer negocio con el autor y luego no tratan bien la novela, que son coediciones o autoediciones encubiertas, cosas de esas. Y luego también que no confíes tanto en tu propio criterio sobre la novela, no pienses que a lo mejor que en tu cabeza puede ser muy buena la idea, pero luego dásela a más gente, a gente de confianza, y pides opinión de verdad sobre qué cambiaría, si les ha gustado o no, porque tú puedes pensar que tu obra es bastante buena, que tu historia es genial, pero quizá no te has dado cuenta que no la has expresado demasiado bien. Entonces, siempre tener en cuenta la opinión de los demás antes de lanzarte a por una editorial. Revisarlo varias veces, corregirlo bastante bien, pulirlo bastante, y eso, y darlo a conocer un poco a tus amistades o gente un poco de confianza para ver qué valoración tiene aparte de la tuya, qué otras perspectivas tiene sobre tu obra. Bueno, quizás eso es el primer paso también muchas veces, ¿no? Porque yo de libros me gusta leer y tal, pero no, yo soy más de música y tal, pero creo que funciona también de la misma manera muchas veces, el boca a boca, ¿no? Muchas veces es un primer paso que es imprescindible para los tantos autores, como sean literarios o musicales o lo que sea. Si una cosa está bien, empieza la gente a decir, ay, pues este libro está muy bien, y al final eso es lo que también un poco al principio es una rueda que empieza a rodar, ¿no? Y muchas veces es el primer paso para que llegue a una gran editorial y le llegue no, pues es que este autor escribe muy bien o este libro está muy bien, ¿no? Y eso es importante, sí. Lo primero los más cercanos, los amigos, la familia, y luego de ahí, pues muchas veces salta a otros niveles, ¿no? Bueno, yo es que tampoco creo que lo más importante, no sé si hay alguna cosa que queréis que hablemos de ella o mencionar. Y si no, pues quizá poner un poco, habéis traído algún book trailer y tal, para que se pueda ver un poco, que se puedan hacer de alguna imagen una idea también por dónde van las cosas, ¿no? Y luego si queréis, entre book trailer, que puedo empezar por uno y tal, pues de ese autor, a lo mejor hay alguna persona que quiere preguntar algo, pues luego que se hagan unas preguntas y luego ponemos otro book trailer de otro autor y que hagan otras preguntas de, ¿no? ¿Parece bien? Sí. ¿Parece? Muy bien. Vale, pues venga, vamos a empezar entonces. Entonces no te muevas, que ya me he movido. Bueno, nos hubiera gustado ponerlo a través por streaming que se pudiera ver bien, pero bueno, por un problema técnico no va a poder ser, entonces espero que se vea bien por la pantalla, más o menos se pueda apreciar bien. Esta es una presentación de
los libros de... Bueno, la presentación si quieres no hace falta, porque ya... pues para que os hagáis una idea de las imágenes de la trilogía, pues bueno, y aquí están Sin Whisperers y Ibero, que son los de Jorge Daza. Bueno, podemos... Aquí, bueno, pues son, ya veis que tienen... Creo que tenéis, también los tenéis en digital. Sí, están en digital y en papel. Eso se pueden también encontrar de esa manera. Bueno, aquí tienen algunas imágenes, Patricia, de sus libros. ¿La portada es tuya también, Patricia? Sí. El dibujo, el diseño, el sí. diseño. Sí, ya que estaba, pues aproveché que soy diseñadora gráfica Yo creo que para hacerla. Estos autores son, en muchos casos, son artistas integrales, ¿no? Bueno, hago un poco de todo. Muy chula, muy bonita. Sí. Y bueno, pues esta es algunos personajes que decía ella antes. Lu, Iva, Aitor, Oja, Mo. Y bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. Luego ahora vamos a poner pues un book trailer. ¿Cuál preferirías? ¿De Insomnia, por ejemplo? Puedes poner el primero o el último, el que quieras. Bueno, para no poner los tres. Vale, pues mira, tenemos aquí Insomnia, yo creo. Pues el primero. Si os parece, quizá podríamos poner a lo mejor el último de Patricia y ya pasar a... porque ya que los... Vale.
hasta aquí yo creo que vamos a dejar los book trailers un poco. Bueno, quería haber puesto la primera imagen, pero... Bueno, pues aquí estamos luchando con los elementos, ¿eh? Si la tenemos abierta para ventilar, pero... Bueno. Te has currado, ¿eh? No, yo no... La tormenta... Eso sí me lo he currado, Se lo ha currado. Lo he hecho... Los efectos especiales están currados. Lo he combinado todo bastante bien, ¿eh? Como veis, estoy dando un poco más de emoción a la cosa. Ha creado ambiente. Ha creado un ambiente... Yo creo que hay para hacer un relato ahora mismo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y bueno, pues... están aquí también un público al que hay que dar las gracias por haber asistido a ver esta presentación y a escucharnos un poco bueno, sobre todo a ellos, su hobby, su pasión, su arte y quizá en un futuro, su medio de vida, ¿no? Entonces, pues, nada, daros las gracias por venir. Y sí que os dejaría ahora un poco de espacio para que habléis un poco, os riáis un poco, les preguntéis cosas y no sé, lo que os pueda ser interesante preguntar y hablar con ellos. Y bueno, pues ahora vamos a dar un turno de palabras y bueno, ¿quién había por ahí? ¿Para qué franja de edad Recomiendan sus libros. ¿A partir de qué edad, para qué tipo de lectores recomiendan sus libros? ¿Para qué franja de edad recomendaríais vuestros libros? Los míos a partir de 12 años, para que puedan entender bien lo que pasa, a partir de 12 para arriba. De 12 para arriba. ¿Y sí. tú? Los míos más en 16. 16. Un poco temas un poco más delicados a veces, un poco la muerte, cosas así. Yo creo que 16 sería una edad más apropiada. 16 en adelante, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿alguna otra persona? Pues tengo por ahí Cristina, ¿no? Parece que quiere hacer alguna pregunta. Cristina, ¿nos haces un favor? ¿Nos haces un favor? ¿Te puedes poner de pie y elevar el volumen un poquito? No es que no te oímos casi con la lluvia. Bueno, pues nada, darles las gracias otra vez, reiterar vuestro agradecimiento. Y bueno, yo quería preguntaros, como lectora, ¿qué les diríais? Porque aquí hay muchos y muchas que son grandes lectores, y sin embargo la ciencia ficción es un género que da cierta pereza. A mí la primera, yo reconozco que la ciencia ficción me da como cierta perecilla. Hablando entre amigos como estamos. Entonces, ¿qué les diríais a esos grandes lectores que tienen la biblioteca para que se atrevan y le den una oportunidad a un género muchas veces no tan valorado como a lo mejor debiéramos, porque tenemos a grandes referentes como yo voy a hacer referencia a una mujer que, por supuesto, como Ursula K. Le Guin, por ejemplo, era el mundo de la ciencia ficción, un escritor estadounidense, y sin embargo no acaba de arrancar en esos grandes lectores que están de otros géneros la ciencia ficción. ¿Qué les diríais para que se atreviesen? ¿Y cuál sería vuestro libro contenido que influye a través de la ciencia ficción a esos lectores que todavía no se atreven y están reticentes a este género? Pues lo primero, si la ciencia ficción de primeras no les llama, por supuesto que no se vayan a escritores como Asimov, por ejemplo, porque no les va a gustar desde el primer momento. Es una lectura compleja. Entonces, lo mejor es irse a libros un poco más sencillos dentro de lo que es la ciencia ficción,
y que se vayan al libro, por ejemplo, el libro de Pórtico, que es un libro que es el que he comentado antes, que es un libro que sí que es verdad que es una ciencia ficción bastante pura, pero es un libro bastante sencillo, no es tan complejo como otros libros que a lo mejor muchas veces por eso la ciencia ficción no gusta, ¿no? Porque quizás hablan de demasiadas cosas nuevas o diferentes y cuando no te llama eso la atención te distrae tanto de la historia que al final no te gusta. Ese libro, por ejemplo, yo creo que es un buen libro también para empezar. Luego, hablando del mío, por ejemplo, el mío es de ciencia ficción, pero sí que es verdad que tiene también muchos elementos que no son de ciencia ficción, que hacen que no estés leyendo un libro tan únicamente relacionado con esto, ¿no? Por ejemplo, en el primer libro hay desapariciones, también un poco novela negra, ¿no? Hay que investigar quién ha desaparecido, quién ha asesinado a quién. Quizás ir por libros de ese estilo, ¿no? Que mezclen un poquito las dos cosas y luego ir avanzando hacia libros ya un poquito más de ciencia ficción más pura. Yo creo que esa es la manera de ir entrando en ese género. Pues yo diría que no vayan con unos prejuicios con respecto a un libro u otro, que no vayan a por un autor, que vayan simplemente por la historia, pero partiendo desde cero, como de toda la raza. Y luego me iría más a recomendarle novelas un poco más antiguas. Por ejemplo, El juego de Ender estaría bastante bien para comenzar. O mejor, pues lo que está de moda ahora, Dune, Blade Runner, porque son ciencia ficción más antigua, no la cargan tanto con cosas de estética. Y luego el trasfondo que tiene, pues puede gustarte un poquito más, puedes cogerlo más. Lo que hay ahora, por lo que he visto, se pierde mucho, como las películas, en efectos especiales, en poner más acción. No hace falta irse tanto a eso. O sea, yo creo que sería más recomendable ir a un poco a clásicos un poco más antiguos. Sí, yo creo que si me dejáis, muchas veces es eso, los prejuicios que tenemos hacia ciertas cosas, ¿no? Realmente es lo que han dicho ellos. Muchos de estos libros de ciencia ficción tienen mucho de realidad. O sea, tenemos el prejuicio de ciencia ficción, no, es todo fantasía, pues muchos los libros estos de ciencia ficción están basados en realidad y además suelen ser luego bastante divertidos porque te mezclan esa realidad de un modo con esos guiños a la fantasía, ¿no? Que al final te hacen un poco diferente, divertido la lectura. Y si, por ejemplo, no eres un lector de ciencia ficción asiduo, yo sé que te diría, ¿te gustan las películas de ciencia ficción? Pues es que muchas de las grandes películas de ciencia ficción están sacadas de novelas. Y entonces, no sé, mira, Harry Potter son ciencia ficción y tienen ahí, bueno, pero estamos hablando, son muy modernos, son de gente joven, pero no sé, El Señor de los Anillos, por ejemplo, son libros, están sacados de libros, Juego de Tronos, el primer libro se escribió hace muchísimos años. Yo no lo conocía, tuve la suerte de conocer en las mezclas de la primera temporada y cuando estaba estudiando la trilogía, bueno, no es una trilogía, pero es casi quintilogía. Y entonces tuve la suerte de conocerlo ahí y la verdad es que eso hace ya muchos años y es que George R. Martin ya esos libros había sacado hace muchísimo tiempo y en Estados Unidos ya se le conocía hace muchísimo tiempo, por eso luego saltó a la fama mundial y no es nada nuevo, no es... y bueno, oye, si te gustan ese tipo de cosas, también te puede gustar libros de ciencia ficción. Si te gustan esas series o esas películas, también es una manera de poder animar a la gente, ¿no? Yo creo. Y bueno, no sé, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Quería hacer una pregunta, Jorge. Me ha llamado la atención que hayas elegido el Apocalipsis como punto de apoyo, pero me imagino que no es por una motivación religiosa, sino tal vez por todo lo que conlleva el Apocalipsis en sí. ¿Y qué es lo que dices que al final no gusta con la transformación? ¿A qué te refieres? La condena eterna, por ejemplo. En lo que es el Apocalipsis, lo que es el cristianismo, no ofrece una especie de, ofrece la salvación o la condena eterna. No ofrece un reciclaje del alma. La reencarnación, pues es una recompensa a lo mejor para los buenos, puede ser, pero lo que es cuando vas al infierno ahí te quedas permanentemente. Y la verdad es que me parece bastante injusto de que a lo mejor cometas algún pecado en vida durante unos años y luego lo pagues eternamente hasta el fin de los días, cuando toquen las trompetas, según el Apocalipsis y todo lo demás.
Pues la verdad es que no me gustó, quería darle otro sentido, quería ofrecerle otro punto de vista. Y la verdad es que lo de una cadena de reciclaje, lo de, por ejemplo, sufrir o condena en el infierno o, por ejemplo, gozo en el cielo, es para olvidar quién fuiste y después volver a nacer. Y ese punto ya me parece triste porque ya olvidas quién has sido. Olvidas ya todo tu ser, toda tu esencia, desaparece. La verdad es que en ese punto a lo mejor prefiero ir a condena eterna, pero no sé, tú mismo, pero era lo que no me gustaba, justamente eso, me parecía bastante injusto. ¿Te aferras a lo que has sido? Sí, yo me aferro más a lo que he vivido, a las experiencias. O sea, me gusta la idea de ser quien soy y olvidarlo todo. Por ejemplo, el Alzheimer me parece una enfermedad realmente mala, porque es que olvidas todo lo que has sido. No me gusta nada esa idea. Entonces, era lo que no me agradaba del Apocalipsis, de esa perspectiva cristiana del otro mundo. Ya. Sí, parece que Eli también tiene alguna pregunta, ¿no? Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí, por comentar en su día pues esos pequeños escrituras, ¿no? Que al final llevan bueno, pues estar aquí y que podamos el resto disfrutar de estas lecturas que salen de vuestra mente, de vuestra imaginación, de vuestro trabajo. Yo bueno, la verdad es que me ha gustado un poco la idea que yo tenía, el tema de, yo que soy entre 40 y 50, lo que hablaba Nico, de que nos pillaba un poco, más que Star Wars, éramos de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Por la edad. Bueno, en realidad es lo mismo, pero... No, pero, bueno, ya, pero... De las anteriores, ¿no? De las Sí, pero antiguas. bueno, era más guerra, pero bueno, pues eso, ciencia ficción pilla, no sé, un poco de lo que hablaba también Cristina, que nos pillaba un poco como más, no sé, más lejos, pero al final es verdad que yo tengo gente cercana, realmente para mí tampoco es una temática que sea de la que más me guste, y sin embargo sí que tengo gente, pues más o menos similar a mí, que sí que están leyendo ciencia ficción, incluso Harry Potter, que a lo mejor lo asociamos a un público más juvenil, y sin embargo al final está a todos los públicos, porque he visto, por ejemplo, que vosotros va más dirigido a literatura juvenil y sin embargo al final, pues bueno, ¿dónde ponemos esa franja de edad para que no podamos leer los unos u otros, ¿no? Entonces eso sí que está muy bien. Y luego, por otro lado, en el caso de David, te has centrado más en uno de ellos, en el de Ibero, yo creo que casi no lo has... Bueno, todo un poquito más de refilón. Sí, bueno, el de Ibero es otra historia más aparte. O sea, es otro mundo, es una historia completamente aparte. Es otro mundo en el que habitan hombres lobo, los cambiaformas, por decir una forma. Que la verdad es que la inspiración fue aparte, estaba buscando inspiración un poco en historia, que a veces lees un poco de historia para buscar algún punto donde puedas partir y buscarte una historia en sí, una novela o un relato, lo que sea. Leí un poco el cómo tenían la perspectiva los griegos de los íberos cuando estaba en la colonización, bueno, antes de la colonización de los romanos y luego también durante los romanos. Y tenían una perspectiva de los íberos bastante llamativa, que al parecer eran buenos guerreros, que aunque no era su profesión de por sí, tenían sus pequeñas ciudades como ciudades-estado, pero peleaban muchísimo entre ellos, por ejemplo, se utilizaban muchísimo como mercenarios y llamaba mucho la atención porque iban al combate, nunca se retiraban y eran como bestias. Entonces, la verdad es que se me ocurrió un poco la idea y dice, bueno, tendrá algún motivo, ¿por qué? Y junté un poco lo de los hombres lobo, junté un poco la mitología con un poco con la historia y concebí una especie de hombre lobo más de aquí. La verdad, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, porque siempre estamos acostumbrados a ver al hombre lobo como un relato como aditivo del vampiro. O sea, siempre está asociado al vampiro como antagonista, como personaje secundario. Yo preferí darle más protagonismo. O sea, un hombre lobo, un cambiaformas, puede tener una historia de por sí bastante rica sin necesidad de otras criaturas. Y concebí luego también un mundo en el que, completamente aparte del otro de Sin Whisperers, no están nada relacionados, aunque son de tema un poco espiritual, donde se junta el espíritu de un lobo con un humano para poderle ofrecer los poderes de cambiar de forma y unos poderes también adicionales que llamamos dones. Cada uno cultiva sus dones y luego tiene sus disputas, tiene sus peleas, tiene bastante más acción. Y bueno, ahí quise jugar un poco con las perspectivas.
la verdad. Aunque las dos novelas tienen en común que tiene un personaje, o sea, la historia se cuenta desde el punto de vista del personaje principal, tienes una perspectiva bastante interna y bastante cómica, porque los personajes en sí los concibo como sería en la vida real. O sea, un personaje ve a una persona cambiar a lobo y la verdad es que no es como en las películas y dice, ay, qué guay, me apunto, te desmayas. O sea, no puedes recibir esa información. Entonces, concibo esos personajes y luego lo ve el autor, o sea, perdón, el lector lo ve de esa forma, pero luego si intentas proyectarlo, intentas verlo desde fuera, puede ser completamente diferente. Yo ofrezco intentar hacer esas perspectivas con las dos novelas y bueno, no sé si al final lo he conseguido, pero al menos es lo que intenté, más en Ibero con el Sin Whisperers, pero al menos es lo que intenté. Vale, muchas gracias. Y bueno, en caso de Patricia, que luego resulta que si buscamos por Patricia tal, no es Patricia tal, es No, SJ yo firmo con Un poco seudónimo. curiosidad. SJ Fravelia. Pues Sí, me has quitado la pregunta ya. básicamente es muy sencillo. Pero no pasa nada. ¿Por qué eres tú? Porque mi nombre es Patricia García. Si buscas Patricia García te salen, no sé, o sea, como millones. Si buscas SJ Fravelia solo salgo yo. Entonces fue básicamente por eso. Intenté hacer una combinación, es una combinación de los nombres de mi familia. No tiene ningún significado ni nada. Busqué así algo que sonara fonéticamente bien y ya está. Básicamente por eso, porque mi nombre es muy común y hay muchísimas. No, pues queda muy bien como seudónimo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, oye, ¿alguna pregunta más? Por ahí, Laura, ¿tenemos que hacer alguna pregunta? La pregunta que se encontraba más lo de Ibero. ¿Por allí alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nos animáis a alguna otra pregunta? Bueno, pues nada, pues oye, entonces yo creo que hasta aquí un poco lo que es la presentación en sí de los libros, el debate con ellos, y ahora viene la parte en la que podemos comprarles los libros y que nos los firmen. Si alguna persona está interesada, pues oye, hablar con ellos y... Sí, si queréis lo podemos poner por ahí por si alguien quiere coger alguno. Y bueno, pues nada, darles las gracias a ellos por estar aquí. A vosotros. Con nosotros y a vosotros también por venir. Gracias.